En esta segunda parte de la unidad sobre validez de las pruebas diagnósticas y la concordancia, hablaremos de un recurso bastante utilizado en las ciencias de la salud que se conoce como las curvas ROC. Cuando los valores de la prueba diagnóstica siguen una escala cuantitativa, la sensibilidad y la especificidad van a variar según el punto de corte elegido para clasificar a la población como enferma o no enferma. En este caso estamos hablando que la variable predictora es una variable numérica, de preferencia una variable cuantitativa continua, que nos va a permitir predecir a una variable dicotómica. Si estas variables tienen ese comportamiento para el cual se puede calcular un punto de corte, de tal manera que se pueda discriminar que por arriba de cierto valor se esté en mayor riesgo de presentar un diagnóstico, debemos de recordar que para esas variables la sensibilidad y la especificidad están relacionadas de forma inversa. De manera que si aumentamos según nuestros intereses, la sensibilidad consecuentemente va a disminuir la especificidad. Dependiendo de los usos que se le den a la prueba, podría elegirse un punto de corte óptimo, donde se tenga la mejor combinación de sensibilidad y especificidad, es decir, donde se optimice que haya simultáneamente un mejor valor de sensibilidad y un mejor valor de especificidad, o se pueden ir eligiendo en función de los usos que le daremos a la prueba. Elegir mayor sensibilidad o mayor especificidad. En esta situación, una forma más global de conocer la exactitud de una prueba en el conjunto de puntos de corte es mediante el uso de las curvas ROC. La curva ROC es un gráfico en el que en el eje de ordenadas se sitúa la sensibilidad, es decir, la proporción de verdaderos positivos, mientras que en el eje de las abscisas va a estar el complemento de la especificidad, 1 menos especificidad o proporción de falsos positivos. Existen algunos software como R en el cual sí podemos tener en la escala o en el eje X la especificidad, cuando pues lo único que se está haciendo es cambiarle de sentido a esa medición. En términos generales, así es como presentan todos los programas la curva ROC. En el eje Y, la sensibilidad, y en el eje X, 1 menos la especificidad. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se ha calculado un área bajo la curva y se ha hecho esta curva ROC respecto a un predictor cuantitativo que es la longitud cervical, y esto para predecir parto prematuro. El área bajo la curva se va a definir como la probabilidad de clasificar correctamente a un par de individuos, uno sano y otro enfermo, seleccionados al azar al aplicarles la prueba, y esta es independiente de la prevalencia de la enfermedad. Por ejemplo, un área bajo la curva de 0.75, muy similar a la que tenemos por acá, significa que un individuo seleccionado aleatoriamente del grupo de enfermos tendrá el 75% de las veces un valor de la prueba mayor que un individuo sano elegido al azar. Esto no significa que un resultado positivo se produzca en los individuos enfermos con una probabilidad de 0.75, ni que esté asociado con la enfermedad en el 75% de las veces. Estamos hablando más bien de esa capacidad discriminativa. ¿Y a qué nos referimos con área bajo la curva desde el punto de vista gráfico? Bueno, esta podría ser la capacidad predictiva de nuestra variable cuantitativa, y tenemos un área. El área va a ser, bueno, idealmente la capacidad predictiva de esta prueba. Un área que corresponde a este cuadrado por completo es un área de 1.
estamos diciendo que si una prueba tuviera una capacidad predictiva de todo este cuadrado, nos estamos refiriendo a una capacidad predictiva del 100% para la variable de respuesta de interés. De manera que si dividimos este cuadrado en 2, vamos a tener entonces de cada lado un área de 0.5, áreas equivalentes. Le llamamos área bajo la curva a lo que está debajo de esta curva. ¿Ya? Para este caso tenemos un área bajo la curva de 0.50, que es toda la diagonal y un poco más, tal vez 0.73, 0.75, la suma de esto y esto. Entonces la capacidad de la prueba que estamos evaluando está más o menos entre un 75%, justo como el ejemplo del que se hablaba. Y bueno, si la prueba tiene una capacidad predictiva, debe de tener un comportamiento diferente del azar, porque si la prueba únicamente se ubica sobre esta diagonal, los valores que tome esa prueba pues nos pueden dar la misma probabilidad de clasificar a una persona como sana o como enferma. Por ello se requiere que el área bajo la curva esté por arriba de 0.50. Y si esa área bajo la curva estaría por debajo de 0.50, la capacidad predictiva va a ser pequeña. Sin embargo, no es eso lo que comparamos. La comparación va a ser contra un valor por arriba de 0.50 o contra este valor de 0.50. Que el valor de 0.50 nos habla de que no tiene utilidad la prueba. El área bajo la curva del ejemplo anterior corresponde a 0.76. Y existe una prueba de hipótesis que precisamente nos está hablando de comparar esa área bajo la curva poblacional con un área bajo la curva de 0.50. En el momento que se rechace la hipótesis nula, estamos aceptando que el área bajo la curva difiere significativamente de 0.5. Y es lo que ocurre en este caso. Se rechaza la hipótesis nula que el área bajo la curva poblacional es igual a 0.5. El intervalo de confianza del 95% tampoco incluiría a ese 0.5 si se ha rechazado la hipótesis nula, como ocurre en este caso. Un área bajo la curva que va de 0.69 a 0.85. Para una prueba con sensibilidad de especificidad del 100%, la curva ROC estaría representada por los lados izquierdo y superior de la figura. Cuando la prueba no tiene ningún poder de discriminación, como hemos dicho, el área bajo la curva va a ser igual a 0.5. Como norma general, si el área bajo la curva es mayor a 0.9, la prueba es muy exacta. Entre 0.70 y 0.90 estamos hablando de una exactitud moderada, posiblemente una prueba que sea útil en diferentes contextos clínicos. Los valores entre 0.5 y 0.7 corresponden a una exactitud baja, por lo tanto la utilidad de esas pruebas va a ser menor. Aquí estamos hablando de una exactitud moderada. Entre más temprana sea la detección de una enfermedad, como ocurre cuando se plantean esfuerzos para realizar tamizajes, los valores de sensibilidad y especificidad tienden a ser menores, de forma que conforme se detecte la enfermedad en una etapa más avanzada, las curvas ROC darán mejores valores de sensibilidad y especificidad. Ahora vamos a ver dentro de la parte práctica cómo realizar estas curvas ROC con diferentes tipos de software. En primera instancia voy a trabajar con Jamovi. Aquí tengo la data frame sobre longitud cervical y una forma de realizar este análisis en Jamovi es ir a regresión y buscar la regresión logística binaria.
Recordemos que la variable con la que estamos trabajando es una variable binaria. La variable dependiente va a ser esa variable binaria. Y la longitud cervical, la covariable. Vamos a buscar el poder realizar esta curva ROC en el submenú Prediction. Y aquí aparecen las opciones. Graficar una curva ROC, calcular el área bajo la curva, tener una idea de la especificidad y la sensibilidad en un punto de corte. Para este caso, también vamos a marcar que se busque el punto de corte. La curva ROC va a aparecer por acá, similar al gráfico que teníamos en la presentación. La capacidad predictiva pues está por arriba de 0.5, pero no nos presenta ninguna prueba de hipótesis para rechazar esto. No, solamente dentro de la regresión logística nos está diciendo que la longitud cervical es un predictor significativo de esta variable. Es una alternativa, ya que no tenemos un test de hipótesis específico. El área bajo la curva aparece acá, 0.76, justo el que teníamos en la presentación. Y en el punto que nos está ubicando, tenemos una especificidad del 86% y una sensibilidad del 49%. Este punto también de corte lo podemos ir variando. Un punto 70, por ejemplo, nos va a dar diferentes valores. Cuando podemos revisar acá que ha aumentado la especificidad y consecuentemente disminuido la sensibilidad. Un valor de 0.60 nos dice que disminuye respecto al cálculo anterior la especificidad y aumenta consecuentemente la sensibilidad. En realidad, este módulo no está hecho para la curva ROC, solo se está utilizando como un diagnóstico de la regresión logística. Aquí tenemos la tabla de clasificación según el punto de corte elegido, pero ese punto de corte va a ser el punto de corte de la regresión logística. Aquí nos va a decir entonces que la tabla de clasificación corresponde a una clasificación correcta de un grupo de 70 y del otro grupo de 23. Cuando estos valores que están en esta diagonal sí con sí 23, no con unos 70, deberían de ser mayores a los observados en esta otra diagonal, en la cual estamos hablando de falsos positivos y falsos negativos. Esto es lo que se puede hacer con Jamovi. Cuando trabajamos con EPIDAT, la opción está en pruebas diagnósticas, la curva ROC. Y tiene las opciones de comparar dos curvas. O simplemente realizar la curva ROC para una sola prueba. Comparar dos curvas implica que debemos de comparar dos pruebas. Y aquí están las tablas de 2×2. Lo que hacemos es buscar datos continuos, porque tenemos una variable continua. Si ya tuviésemos la clasificación por arriba y por debajo del punto de corte, entonces vamos a elegir la opción de tablas de 2×2.
La entrada de datos la vamos a elegir como automática. Y aquí ubicamos nuestro archivo. Un archivo debe estar en formato XLS. Se abre y nos solicita el campo que contiene la enfermedad. La enfermedad que es prematurez. Y el resultado de la prueba, longitud cervical. Se cargan los datos. Ya que están cargados los datos, ahora vemos el número de enfermos 47, el número de sanos 81, ¿está bien? Se hace el cálculo por acá. Y aparece la curva ROC. Esta curva ROC simple, pues pareciera que está al revés respecto al diagrama que habíamos visto al inicio y al que hemos obtenido a través de Jamovi. Lo que ocurre es que muchos software están haciendo la curva ROC de tal manera que las variables deben de estar relacionadas de forma directa y no indirecta. Es decir, a mayores valores de la variable independiente, que es un predictor cuantitativo, debería de ocurrir que se dé el evento de interés. En este caso, menor longitud cervical está relacionada con una mayor probabilidad del evento. Esto quiere decir de que si bien la curva está correspondiendo a ese comportamiento, nosotros quisiéramos tener la curva de la forma como la que se vio en la presentación o como se despliega en Jamovi. Por eso decimos que la prueba de hipótesis debe de rechazar el hecho que el área bajo la curva sea igual a 0.5, porque esto nos está diciendo que hay una buena capacidad predictiva, aunque esté debajo de la curva. Debemos de pensar que esto debería estar encima de la curva. ¿Qué se hace en estos casos? Para el caso de Epidat, que no se puede hacer una corrección, deberían de tabularse los datos de otra manera. De manera que el valor correspondiente a los enfermos se cambie por el valor de los sanos. Así vamos a tener una curva ROC como la que se ha desplegado en Jamovi o en la presentación. En todo caso, el área bajo la curva que tenemos por acá es el complemento. 1 menos esto nos va a dar el área bajo la curva que se ha calculado en los otros programas. Por otro lado, aparece un intervalo de confianza que no debe de incluir al 1. Ya sea que se recodifiquen los datos, este intervalo de confianza tampoco va a incluir al 1, como no lo incluye en este momento. Sin embargo, como he dicho, se debería de recodificar. Esta es una de las desventajas que nos puede presentar Epidat. Ahora, en el caso de SPSS va a ser lo siguiente. En el menú Analizar, curva Core, la variable de prueba que va a ser la variable cuantitativa, y aquí se pueden ingresar otras variables si es que estamos comparando predictores. La prematurez acá. Y vamos a elegir estas opciones, pero de primero solo quiero la curva ROC. La codificación de enfermos, es decir, de prematuros, corresponde a 1. Esa es la forma en la que se ha hecho la codificación en esta base de datos. 1 prematurez, 0 no. Nuevamente volvemos a tener esta curva que está por acá y no es la que buscamos. La ventaja en SPSS es que podemos cambiar este valor. Y vamos a poner aquí el valor
de los sanos, que es igual a 0. Adicionalmente voy a marcar una opción de la línea de referencia, el error estándar e intervalo de confianza y los puntos de coordenadas para la curva ROC. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué debí marcar a los sanos y no a los enfermos? Porque las pruebas están relacionadas de una forma indirecta. Si están relacionadas de forma directa, entonces sí vamos a poner acá el código que corresponde a los enfermos. Aceptar. Y aquí tenemos nuestra curva core o curva ROC, justo como la queremos, donde nos está mostrando que su capacidad predictiva es más o menos del 75%. Luego tenemos los valores del área bajo la curva en este cuadro, el valor, el error estándar de estimación, el valor P de la hipótesis nula, que el área verdadera es igual a 0.5, aquí nos lo recuerda, cuando esa hipótesis se está rechazando según este valor P menor al nivel de significancia. El intervalo de confianza del 95% que va de 0.668 a 0.849. Este intervalo no incluía el 0.5. Por lo tanto está por arriba en la población de la que se extrajo la muestra el posible parámetro del área bajo la curva. Y estas coordenadas de la curva me van a permitir elegir diferentes puntos de corte y calcular el punto de corte óptimo. Eso es lo que haremos a continuación. ¿Cómo se calcula el punto de corte óptimo? Para ello voy a copiar este cuadro en Excel y haré una operación bastante sencilla. El cuadro contiene los valores diferentes que se pueden tomar como puntos de corte de la variable de interés. Esta primera columna va a estar medida en unidades de la variable de interés. Para este caso, longitud cervical. Ahora, la sensibilidad y 1 menos la especificidad. Recordemos que en la curva está la sensibilidad en el eje Y 1 menos la especificidad en el eje X. Para poder calcular el punto de corte óptimo, debemos de hacer algunos procedimientos, pero antes debemos de ubicar cualquiera de estos puntos. Por ejemplo, este punto de corte de 20 unidades de la longitud cervical. En este caso la sensibilidad es del 90% y la especificidad del 59%. Bueno, no, es, digamos, 1 menos esto, porque esto es 1 menos la especificidad. En este punto la especificidad es del 40%, porque 1 menos especificidad es de 59%. Ahora vamos a buscar 1 menos sensibilidad. ¿Y por qué 1 menos sensibilidad? Bueno, esto es lo que le hace falta a la prueba para hacer el 100% específico. Esto está en esta columna. En este caso no le falta nada. En este caso le falta... Bueno, en este caso le falta todo. En este caso le falta menos que todo. En este caso le falta poco. Yo también quiero saber cuánto le falta a la sensibilidad para hacer la sensibilidad óptima en cada uno de los puntos que se han calculado. Entonces hago una fórmula donde a la sensibilidad calculada o al 1, que es la sensibilidad ideal, le resto la sensibilidad calculada para cada punto de corte. Y aquí los tenemos. De manera que si yo calculo un promedio de estos dos indicadores, 1 menos sensibilidad y 1 menos especificidad, lo que voy a obtener es una combinación
o diferentes combinaciones que me van a indicar, valga la redundancia, en forma conjunta, cuánto es lo que falta de sensibilidad y de especificidad en cada uno de estos puntos de corte. De manera que aquel promedio más pequeño, aquí mínimo, el promedio más pequeño va a ser aquella combinación que adolezca menos de sensibilidad y de especificidad simultáneamente. Aquí nos está diciendo que es .276. Este lo tenemos que buscar. .276. Aquí está. Este es el punto de corte óptimo. ¿Por qué? Porque este es el punto donde hay una combinación de menor falta de sensibilidad con menor falta de especificidad. ¿Y cuál es ese punto? Es el punto 24.31. Y aquí me dice positivo si es mayor o igual que. Ese es el valor. Entonces en SPSS puedo venir y crear una nueva variable que va a ser, por ejemplo, riesgo de prematurez. ¿Y cuál va a ser ese valor? Hay un punto de corte de 24.31. Si el valor es igual a 24.31 o más, estaríamos diciendo que hay menor riesgo de prematurez. ¿Y eso por qué? Bueno, en primera instancia voy a poner acá que 0 es 24.31 mayor o igual a ese valor. Y 1 va a ser menor que 24.31. Debo recordar que la relación aquí es inversa. De manera que los valores por debajo de ese valor va a ser lo malo. Es decir, lo que está relacionado con un aumento del riesgo de prematurez. Ubico esto como riesgo de prematurez o simplemente longitud cervical clasificada. Es una variable nominal. Y aquí solo he creado la variable, pero ahora debo de agregar aquí los valores. Lo que hago es ordenar de forma ascendente. Y estos valores de longitud cervical de 11.03 corresponden a mujeres que están en mayor riesgo de prematurez. Por lo tanto, esto es menos 24.31. Esto ya es en la siguiente categoría, mayor o igual a 24.31. Ya que tengo esto, puedo hacer una tabla de contingencia en la cual relacione ambas variables, la prematurez, sí o no, y la longitud cervical. Luego voy a agregar los porcentajes de columna que nos permiten calcular la sensibilidad y la especificidad, así como el porcentaje de falsos positivos y falsos negativos. Ya tengo aquí los datos y cuando el valor positivo de la prueba, que es una longitud cervical menor a 24.31, coincide con que hay prematurez, estamos hablando de la sensibilidad. Una sensibilidad del 59.6. Y justo acá vamos a encontrar
la especificidad, que corresponde a las personas sanas que tuvieron una prueba que se considera negativa. Esto va a ser lo negativo, esto va a ser lo positivo. De manera que la especificidad es 85.2 y la sensibilidad 59.6. Esto está bien, lo corroboramos con este punto de corte, que nos está diciendo que la sensibilidad es de 85.2 y la especificidad es, recordemos, 1 menos este valor, 59.6 de hecho. Con esto hemos visto cómo se puede realizar una curva ROC utilizando 3 diferentes software estadísticos.